era atormentada constantemente por su rival. En la vida de nosotros tendremos personas que nos irritan, nos harán llorar. Ellas para ir hasta cada año decía que iban al sacrificio. Creo que se repetía muchas veces el ir al templo. Eran como 2 días de camino. A pesar de esa aflicción que siempre se preparaban y salían para ir al templo, a pesar de la circunstancia que ella vivía con su rival. Cuando se presentaba la hora del sacrificio, dice que el Cana se sentaba toda la familia en la mesa y empezaba a partir sobre sus hijos. O sea, que Penina a todo momento le demostraba a Ana que no tenía hijos. Cuando ella veía que su esposo le daba a Penina, le daba a sus hijos, a las hijas de ellos, ella entraba en aflicción porque pues la parte que le daba, dice la Biblia de Dios, que era una parte especial para ella, pero para ella era muy doloroso o muy sufrido o en ver que la otra persona la afligía y la irritaba diciendo yo tengo hijos, puede dedicarle más tiempo a ellos, y a ella le daba una parte. Entonces Ana toma una decisión en la cual dice que ella siempre, Penina la irritaba, la enojaba, la menospreciaba o la humillaba cada vez que estaba frente al Cana en ese sacrificio. Entonces dice que Ana se entristecía, dice eso pasaba cada año, versículo 7, y dice que Jehová permitió que Ana no tuviera en ese tiempo. Hay momentos que Dios permite en nuestra vida que pasen aflicciones, procesos, y de esto Ana era muy entendida en cuanto a las cosas. No sé si le comentaba al esposo, pero el esposo veía la aflicción y que Ana lloraba y que ella no quería comer por la situación del dolor que sentía en su corazón y la aflicción que se encontraba en la circunstancia que estaba viviendo en ese momento. Entonces dice que cuando ella veía que repartía y él le daba y él trataba de decirle que la amaba más que la otra, siempre su corazón estaba muy triste, muy angustiado y muy afligida y muy atormentada permanentemente. Entonces ella se desanimaba a no comer. Cuando nosotros tenemos dificultades en nuestra vida, nuestro organismo se desanima, deja de cuidarse, algo que nos aflige, algo que nos atormenta, algo que no nos deja continuar, estar en paz, en bendición. Pero Ana era una creyente que ella sabía que su esposo no podía solucionarle su problema. Entonces ella se levantó y se fue al lugar específico, que fue ir a la casa de Dios. Dice que Cana el marido, ¿por qué llora? Le preguntaba, ¿por qué no comes? ¿Por qué tu aflicción en tu corazón? Quizás nosotros estamos pasando momentos de aflicción, de dolor, de tristeza. Quizás estamos pasando pruebas difíciles, que no podemos dormir, que nos produce angustia, que no podemos estar tranquilos. Entonces nuestro organismo no está en una actitud de tranquilidad, de gozo, sino de aflicción. Dice que se levantó Ana y que hubo comido y bebido y salió a Silo mientras el sacerdote Eli estaba allí. Ella lo que hizo fue ir y abrir su corazón a Dios. Y vemos que en momentos difíciles, lo más importante, nosotros buscamos muchas puertas equivocadas, muchos consejos, pero muchas veces las aflicciones o las pruebas hacen que el creyente, si no está firme, no está en la oración, se desanime y se vaya de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque cuando no hay una permanencia en la oración, que la oración nos da las fuerzas,
que la palabra de Dios nos da el aliento, que en medio de la dirección de lo que estamos pasando en ese momento difícil, lo único que a nosotros nos puede dar, porque muchas veces colocamos las miradas en las personas, en que qué persona me podía colaborar o apoyar, o esperamos mucho de los demás, pero muchas veces no esperamos en el que todo lo puede, en el que todo lo sostiene. Este corazón estaba muy afligido y muy dolido. Y Dios tiene que tratar nuestro corazón cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos crisis, cuando tenemos traumas en nuestro corazón, cuando tenemos confusión, cuando hay todas estas cosas. Dios no va a obrar si no abrimos el corazón como Ana se lo abrió a Dios. ¿Qué fue lo que Dios miró en el corazón? Ella se acercó como se acerca un niño y le contó todo lo que había en su corazón, todo el dolor que estaba viviendo. Y no era 1 año ni 2 años, pasaron mucho tiempo de ser cristianos, mucho tiempo de estar muchas veces en la iglesia. Muchas veces nosotros ver la aflicción y no haber respuesta, muchas veces no hemos ido o no hemos tomado una decisión. Sabemos y escuchamos muchas veces que nuestro apoyo y nuestra guía siempre está en la presencia del Señor. Cuando hay amargura, cuando hay esos momentos de dolor que se recuerdan a todo instante en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, desgracias, muerte, nunca nosotros estamos expuestos a cualquier tragedia momentánea, pero eso que nos toma por sorpresas o pasa por tiempos, sentimos el dolor. Pero dice que Ana abrió su corazón a Dios y le contó como a un niño o una niña todo lo que le sucedía en su corazón, todo el dolor que pudo derramar allí. Ahí en el altar de Dios estaba dejando su aflicción, estaba dejando su problema. Y en el altar de Dios siempre hay que dejar todo lo que nos achanta, nos aflige, nos hace pocas personas. Por eso es tan importante la oración, porque comunión tan íntima con Dios. ¿Y qué es esa comunión tan íntima? Es sentir esa amistad tan confiable, que conoce nuestra tristeza, que conoce nuestra alegría. Por eso es tan importante tener a Dios, porque Él es nuestro Padre. Es ese Padre que aún Jesús, siempre que se dirigía a hablarle, a orar, a apartarse, Él decía Padre. Él le hablaba como un hijo habla con su padre. Esa intimidad, tener ese compromiso, esa amistad en la oración es tan vital en nuestra vida, porque eso nos hace ver lo que somos totalmente nosotros con Dios y Él con nosotros. Él está siempre pendiente de lo que nos está sucediendo a nosotros. Él no está lejos de lo que nos está ocurriendo. Pero aquí vimos que Ana desgarra su corazón y hay un propósito en su vida, y el anhelo de su vida y el anhelo de su corazón, pero el anhelo de nuestro corazón muchas veces en la aflicción, si no dejamos esa aflicción y ese dolor en el Señor, Dios no puede actuar. Vemos que ahí Ana, cuando termina de orar y de llorar, y lloró tanto, y dice que llegó con esa amargura, sacó todo. Muchas veces tenemos que sacar lo más profundo, las barreras, las cadenas, las aflicciones, el dolor más profundo que sentimos nosotros, y entregarlos al Señor. Cuando nosotros, dice que era tanta la situación, que viene un hombre, supuestamente un sacerdote, una persona que tiene un sentido de poder entender. Muchas veces nosotros no nos entienden. Y a Ana no la entendió el libro. Le decía, pero ¿usted está orando o está ebria? Quizás los gestos, el llorar, el gritar ante Dios, desfogar todo lo que había en su corazón,
y entregarlo, así el corazón esté desgarrado, así el corazón esté herido, así el corazón esté frustrado y confundido, así ella se lo entregó en las manos del Señor. ¿Qué es lo más hermoso? Tener esa confianza en el Señor, que podemos dejarle lo más débil de nosotros, lo más sufrido de nosotros, lo más atormentoso de nosotros en las manos del Señor. Entonces dice el versículo 9 que el sacerdote Elí estaba sentado en la silla a un pilar del templo de Jehová, y ella con amargura del alma, no solo era su corazón, el alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuántas veces tenemos que ir y llorar amargamente ante los pies de Jesús? ¿Cuántas veces tenemos que arrodillarnos y postrarnos y ver nuestra condición humana tan débil, tan frágil, tan impotente muchas veces, y entregarle al Señor? ¿Qué es lo que Dios le agrada de nosotros? Un corazón sincero, un corazón, no importa, digamos, Señor, lo más terrible de mi vida, lo que más me ha pasado a mí, entregárselo llorando, lo más profundo, desahogarnos en la presencia del Señor. Cuando tú tienes cargas, cuando tú tienes aflicciones, cuando tú tienes confusiones, cuando entra el temor, cuando entra la duda, cuando entra esa prueba tan fuerte, como yo les predicaba, que se rompe todo, se desborona todo, como le pasó a Pablo cuando iban en naufragio. En ese momento, las fuerzas del mar y las fuerzas de los problemas y las fuerzas de las tormentas, porque vendrán muchas tormentas en nuestra vida, hermanos. Y es saber pasar el proceso en Dios y saber orar y saber que nuestra única medicina y nuestra única respuesta, el único acciones de eso, su mano en ese corazón, eso destruido o eso que Dios está haciendo, ese barro, porque a veces vienen pruebas para colocar y masajear y moldear nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestras fuerzas, el señorío que nosotros nos sentimos como hombres. Porque ¿qué hace la oración? La oración, cuando entramos al Señor, nos hacemos nosotros más humildes, más humanos, más sencillos, más amorosos. No andamos urgidos, altivos, respondiendo feo. Cuando una persona no ora, responde feo. Pero cuando una persona entra en la intimidad, entra con amor, con misericordia. Cada mañana necesitamos que nuestro corazón o esa vasija se llene del amor de Dios, de la plenitud de su presencia. Y esa plenitud nos ayuda a fortalecernos. ¿Y qué hizo esa oración de amargura que llevaba ella? Y de desespero. Cuando usted esté en el desespero, doble sus rodillas. Cuando usted esté en esa angustia, entréguele toda su necesidad a Dios. Pero que no sea solamente en momentos de aflicción, sino todo tiempo. Acostumbrémonos que en todo tiempo, así estemos en alegrías, en bendiciones, en aflicciones, en todo tiempo debemos llenar nuestro corazón, nuestra aljaba, de la presencia, de la ternura, de la bondad, de ser sensibles. Cuando entra la dureza en nuestro corazón es porque no hemos estado con comunión con Dios. Cuando entra la arrogancia, el orgullo, el celo, la contienda, es porque nosotros no hemos ido primero a Dios para llenarnos y poder soportar las circunstancias. Ana ya no soportaba la aflicción, ya no soportaba la humillación. No sé si su esposo se daba cuenta, pero la actitud que tenía Penina se ensañaba. Y hay personas que se quieren ensañar, o el diablo usa para que se ensañen en nosotros. Pero que debemos nosotros ir a acudir. Dice que Dios es el que mira lo bueno
y mira lo malo y mira las personas con las intenciones que hacen las cosas. Pero Dios ve hasta dónde va a ser para obrar justamente. Entonces aquí después de que ella llora amargamente a Dios, dice que hizo un voto a Dios de los ejércitos y le dice que mirara la aflicción de su sierva. O sea, era una mujer que servía profundamente a Dios. Y al no tener hijos, era una afrenta. Al no tener aljaba, era una situación terrible en Israel. El menosprecio, no dejar herencia, era algo terrible. Te acordarás de mí y no te olvides de tu sierva, sino que diere a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Qué pacto? ¿Qué voto? ¿Qué dedicación? Ojo, porque cuando se hace un voto no se puede deshacer. Pero era tanto el anhelo de tener ese hijo y quitarse la afrenta, porque una persona cuando pasa el tiempo y la afrenta de no tener hijos es muy fuerte, es muy humillante, es el menosprecio de todas las personas, es el dolor de ver que todos pueden compartir con un hijo y dar el cariño que una mujer puede tener en su vida. Tiene mucho cariño para dar a sus hijos, mucha comprensión, amén. Por eso es comparada como Dios, ¿verdad? Por la ternura que ella da. Dice, mientras que ella oraba largamente, Jehová estaba observando la boca, pero Ana hablaba con un corazón, en el corazón solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Cómo sería la condición de ella? Nadie la escuchaba, pero esa oración en el silencio, esa oración a solas es muy vital. Jesús muchas veces lo hizo. Jesús muchas veces salió del escenario y noches que traspasaban profundamente para estar con el Padre. Qué tan importante, qué tan valioso es estar a solas con Dios. Qué tan enriquecedor es estar a solas con Dios. Porque podemos descargar nuestra carga, todo eso que nos intimida, podemos soltarlo y levantarnos en una fortaleza muy victoriosa con el Señor. Ana le dice ahí que no la tome por ebria, que era una mujer muy afligida de alma, del corazón. Y dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, por la magnitud de sus congojas y mi aflicción que habló hasta ahora. Y Elías le dice, ve en paz y que el Dios de Israel otorgue la petición que ha hecho. Muchas veces nosotros hemos sido criticados, humillados, menospreciados. Muchas veces por personas importantes en la iglesia, muchas veces por personas. Pero Dios sabe y siempre mira y dice que Él sabe. Dice que Él la dejó por un tiempo con esa aflicción, Dios, pero cuando ella vino sinceramente a Dios, cuando usted viene sinceramente a Dios, hasta ahí, y usted le entrega a Dios es su carga, hasta ahí es su aflicción, hasta ahí es su dolor, porque dice que dijo, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue por su camino, y no estuvo más triste. Después de esta oración tan profunda, tan sincera, ella desechada, desbaratada, se puede decir, en su alma, en su corazón, desbastada totalmente físicamente, de estar llorando y afligida cada momento. Dice que le soltó todo eso. ¿Y cómo sale de esta oración? Dice que ella se levanta y nunca más lloró por esa situación que estaba viviendo. Ella pudo descansar en el Señor. Qué tan importante es aprender a descansar en Dios. Nosotros, a pasar de los años y los momentos de pruebas que pasamos día a día, nos olvidamos
a aprender a descansar en los brazos de Dios. Yo creo que no hay otros brazos más tiernos, más comprensibles, más amorosos, más entendibles en nuestra vida, como los brazos de Dios en nuestro corazón. Es maravilloso saber que levantar en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, que el apoyo más grande que podemos tener es el apoyo de Dios en sus brazos, en la oración, en la intimidad. Cuando tú te arrojas en esos brazos, en tu debilidad, en tu fracaso, en tu desierto, Dios empieza a consolar tu vida, a quitar las cargas, porque tú empiezas a confiar en el Dios omnipotente y maravilloso que es Él. Él es, cada vez que nosotros nos acercamos en oración a Dios y entramos en su plenitud, vamos aprendiendo a conocer profundamente el verdadero Dios. No hay otra forma más maravillosa. Si usted quiere tener experiencias maravillosas, anhele profundamente estar en el lugar más alto, que es a los pies de Jesús. Y eso fue lo que hizo María. Eso es lo que hizo María Magdalena. Eso fue lo que hizo María también cuando fue a visitar a Marta en Betania. Ella decía, ella escogió el mejor lugar, la mejor parte. Y si usted quiere escoger la mejor parte, es en la presencia de Dios. Reposar toda nuestra carga, todo lo que nosotros nos aflige y nos atormenta. Y dice que aconteció en el versículo 19, levantándose de mañana, adoró delante de Jehová y volvió y se fue a su casa en Ramá. Y Elcana se halló a Ana, su mujer, y Jehová se acercó a ella. ¿Qué hizo ella? Levantarse, ponerse alegre, estar contenta. Comió, se fortaleció. Cuando sus fuerzas se van, las mejores fuerzas que nos puede dar ánimo a nosotros son las fuerzas de la oración y la sinceridad delante del Señor. Y dice que Dios le contestó. Dice, y aconteció en el versículo 20, que al cumplir el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso su nombre Samuel, por cuanto se lo pidió a Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida cristiana Dios te ha dado que tú has orado? Dice que Jehová nunca desprecia un corazón humillado y contrito delante de Él, porque Él sabe dar esas fuerzas necesarias para seguir adelante. Usted se siente desanimado, se siente frustrado, se siente que no da más. Una oración sincera y profunda, una intercesión y entregándole todo a Dios, cambia todo el rumbo de nuestra vida y Dios da la bendición. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios y no podemos estar en su presencia, es muy difícil que Dios dé respuestas maravillosas. Yo he visto en mi vida respuestas que de no haber nada, Dios da en abundancia, Dios sustenta, Dios provee, Dios da lo que no hay. Y si nosotros nos avanzamos por la fe, aunque no haya nada en ese desierto, y confesamos su palabra, y dice, como decía Job, Dios me levanta del polvo de donde estamos a otro mejor lugar. Siempre, siempre. Yo recuerdo cuando estábamos en la Aurora que pasamos mucho tiempo vivir bajo los cultos, bajo piedras, y siempre cantábamos ese Dios nos lleva a un mejor lugar, nos levanta del polvo de donde estamos a un mejor lugar. Cuando Job estuvo en ese momento de aflicción, de prueba, decía, Señor, se soltó. ¿Qué es importante? Aprendernos a soltar cada día en la mano de Dios para saber ver la grandeza de Dios. Dios nos hace ver cuántas veces Dios usó estrategias diferentes y Dios les dio a los profetas y les dio en medio de batallas
estrategias distintas. Por ejemplo, a Gedeón le dio armas, antorchas, les dio ollas o jarras de barro. A otro les dio batallas en medio de solo la alabanza y la adoración. O sea que miremos no la aflicción en medio de eso, sino veamos la victoria por encima de la aflicción. Y en Dios, en medio de un cántico, en 7 vueltas rompió grandes murallas imposibles de romper humanamente, pero lo hizo el poder de Dios. Cuando vemos el poder de Dios, en medio de la confianza en hacer todo conforme Él nos lo va diciendo, en medio de la aflicción, en medio de la confusión, para ver grandes victorias, no ante la oscuridad, sino ante en lo que Dios te dice, las promesas que Dios tiene para tu vida, para ver las grandes victorias de Dios en medio, y Dios va puliéndonos y Dios nos va engrandeciendo. Entre más pequeñitos nos hagamos nosotros, Dios va haciendo grandes diamantes dentro de nuestra vida para que nos parezcamos a Él. Jesús, siendo hombre y siendo hijo, con esas dos genéticas, nunca soltó al Padre, nunca soltó la oración, nunca soltó la vigilia, nunca él amanecía y seguía su ministerio, pero entraba horas profundas, intensas, para buscar a Dios y para fortalecernos. Dios nos da a nosotros desafíos grandes, pero para llegar a la victoria hay que entrar en la profundidad de rodillas. En rodillas encontramos muchas victorias. Uno de los apóstoles dice que sus rodillas eran como las del camello porque permanecía en oración constante. Vemos que los judíos tenían la actitud cuando no estaban en los templos, oraban al mediodía y oraban por la noche, porque sabían que las respuestas de Dios en la oración y en la palabra crece la fe y la confianza en Dios, y ver ese Dios tan grande, no verlo tan pequeño, tan infinitamente pequeño, para no solucionar los problemas o las crisis que vienen a nuestra vida.